Dios les bendiga. Es un placer volver a estar con ustedes en el Consejo de Dios. Esta noche hay unos escenarios y hay unas personas que se vieron frente a una oportunidad y la supieron aprovechar. Pero nosotros no siempre sabemos aprovechar las oportunidades. A veces los momentos son únicos, son de ahora, son de ya. Y uno tiene que pensar bien, o uno puede ser preso de la ansiedad y optar mal. Así que vamos a meditar en unos pasajes que están en la Escritura y que nos ayudan a entender un poquito mejor estas cosas. El primero de ellos se encuentra en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo número 10, entre los versículos 47 al 51. Vamos a mirarlos. San Marcos 10 nos habla de un hombre que era ciego. Se llamaba Bartimeo. Y este ciego pues ya tenía un destino. Él estaba acostumbrado a mendigar, se hacía junto al camino. Probablemente era una persona pobre. Su vida era esa. Y de pronto un día escuchó un bullicio, unos cánticos, gente que se encontraba al fondo, haciendo aleluyas, dando gloria a Dios, alabando al Señor, y escuchó que por el camino donde él normalmente se hacía, venía Jesús de Nazaret. Y entonces él empezó a clamar, a gritar, a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente lo importunaba y le decía que callara, pero él alzaba más su voz y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta el punto que Jesús lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que te haga? Es ahí donde aparece la oportunidad. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Bueno, el Señor los bendiga. Es una bendición y una alegría poder estar nuevamente en este bello programa para acompañarlos durante unos minutos y para compartir con ustedes la bella palabra de Dios. Bueno, estábamos escuchando la historia que al principio es triste, muy sombría, muy desgarradora, la historia de un hombre que era ciego y que su vida, su destino y su suerte era mendigar al lado del camino. Seguramente muchos días, muchos años, y ya era común para la gente porque era un camino importante, era una arteria importante por donde pasaban demasiada gente. Y este personaje o este hombre llegó a ser una persona muy conocida, conocido como Bartimeo el ciego o el ciego Bartimeo. Y en este momento, cuando aparece en la cabeza de esa turba o al frente de esa turba, de esa gran multitud, aparece el Señor Jesús y él se da cuenta que era el Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Su fama la había oído.
había escuchado acerca de él, de sus milagros y de su gracia y de sus bondades para con la gente, sobre todo para con los pobres y necesitados. Y Bartimeo en ese momento muy seguramente dijo: es hoy mi día de suerte, mi afortunado día, es mi oportunidad y no la voy a perder. Y aunque al principio muchas personas trataron de silenciar su voz, de impedirle que gritara, pero él aún más y más se esforzaba por gritar y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ante esto, el Señor lo manda llamar y el mensajero va y le dice: ten paciencia, ten calma, el Señor te llama. Y es llevado a la presencia del Señor Jesús. Y Cristo le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: Maestro, que recobre la vista. En ese momento, él volvió a ver, recibió el milagro, recibió la sanidad, y todo cambió para él. Prueba de eso es que abandonó la capa que era la que lo identificaba como el ciego Bartimeo, la abandonó y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Esa oportunidad seguramente era única en la vida, era irrepetible, no la volvería a tener, era su momento de suerte, como dicen, y no la podía perder. Esa oportunidad no volvería, era ahora o nunca. Yo creo que todos en la vida hemos tenido esa oportunidad, un momento de suerte, pero ¿la hemos visto? Hay otra historia de un hombre que fue Salomón, el rey Salomón. Y este hombre es escogido para gobernar a una tierna edad. Pues era joven, no sé cuántos años tenía, tal vez 18 o 17 años. Y a esa edad, pues hay ansiedades en el alma, hay cosas que ocupan la mente. Y era grande la responsabilidad que tenía Salomón. Y nos dice la escritura que él hizo un holocausto para orar a Dios, hablar con Dios. Y después de que ofreció ese holocausto, la Biblia dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé, lo que quieras. Y ahí la pregunta es: ¿qué pidió Salomón? Salomón hubiera podido pedir, no sé, cuántas cosas había, cuántas ansiedades, pero llama la atención lo que pide Salomón, pastor. En el primer caso que ya ventilamos, que ya vimos, pues parece que la petición se centra en una sola cosa. Lo más importante para Bartimeo era recobrar la visión. En este caso, la petición es abierta. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Es amplia, es generosa, es abierta. Dios se comprometió con Salomón a darle lo que a Salomón se le ocurriera pedir. Y ahí es donde está, diríamos,
la precisión con la cual Salomón debía pedir y debía actuar en aquel momento, que también era un momento demasiado escurridizo y que seguramente era único en la vida y que no se le iba a volver a presentar. Entonces, o pide bien o se equivoca. Y ahí es donde está. Pero observe usted que Dios ahora le recuerda, o sea, llega a Salomón, porque seguramente todas estas cosas pasaron por la mente de Salomón. Le dice Dios, bueno, por cuanto hubo esto en tu corazón, escuche, y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días. ¿Qué quiere decir? Que esas cosas pasaron por la mente de Salomón. Y entre esas 5 cosas, Salomón se quedó con una. Salomón, la mente le corrió, su cerebro trabajó fuertemente para tratar de encontrar de entre todas estas cosas, todas importantes, todas valiosas, riquezas, sabiduría, ciencia, gloria, fama y muchas otras, para tratar de precisar de entre todas cuál era la mejor. Eso es como si lo pusiera a usted a elegir entre perlas, el rubí, la esmeralda, el diamante, el crisólito, el ágata, y en tantas, y usted tener que elegir una entre tantas. ¿Cuál es la que yo debo de elegir, la mejor? Y con una que él eligiera, iba a obtener las otras que no había pedido. Y a Dios le alegra la petición que hizo Salomón. Salomón pide sabiduría y seguramente Dios, con una sonrisa, le dice: bien, está bien, porque con sabiduría usted va a tener fama, riqueza, gloria y todo lo demás. O sea que ahí vemos que Salomón acertó ante una situación tan difícil, un momento tan difícil, pero él acertó y lo hizo bien y agradó a Dios lo que pidió. Qué bien por Salomón. Ahora tenemos otro caso del rey David, el papá de Salomón. Y este caso es completamente diferente, no porque sea puntual como en el primer caso o abierto como en el segundo, sino porque ya se le da a escoger a David entre 3 opciones. Él tenía que elegir entre esas 3, pero la situación no era fácil y no era buena, porque las 3 hablaban de un castigo. Él había pecado gravemente contra el Señor. Y quiero leer lo que sucede aquella mañana cuando un profeta se le acerca después de que David oró a Dios y le rogó que le quitara el pecado, porque él había hecho muy neciamente. En la mañana, cuando él se levantó, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: primero, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días
haya peste en tu tierra. Y Dios, a través del profeta, le dice a David: piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Qué situación tan difícil, ¿no? O sea, saber que me van a castigar, que de esa no salgo. Y entre las malas, escoger la mejor. Pastor, ¿qué hizo David? Bueno, bien complicado, porque de todos modos David estaba encerrado en una situación de donde no iba a salirse con la de él. Como decimos, no se va a salir con la suya. Definitivamente va a ser castigado. Su actitud, su insolencia, su soberbia o lo que sea, merece un castigo. Y definitivamente Dios lo iba a castigar por la actitud insolente que él había tomado. Y le presenta 3 oportunidades y ninguna, a mi juicio, ninguna es bonita, ninguna es buena. Porque en la primera le está diciendo que eran 7 años de hambre, o 3 meses de fracasos militares, derrotado por todas partes, huyéndole a los enemigos por todas partes, y en todos los reportes que llegaban al comando central del ejército de él, de David, le iban a llegar malas noticias de muertos, de bajas, de masacres. O 3 días soportando una peste aterradora, que también los reportes que le iban a llegar de las ciudades, de los pueblos, de las provincias, también serían tristes. Y ahora, entre esas 3 cosas, él tenía que elegir una, la que considerara él la mejor. ¿Cuál era la mejor? Usted que me escucha, a veces tenemos que elegir. No siempre elegir entre buenas, entre cosas buenas, como le tocó a Bartimeo. Elegir la visión, la luz de sus ojos. O en el caso de Salomón, elegir entre gloria, poder, fama, riqueza, sabiduría y otras. Elegir entre cosas buenas. Sin embargo, hay que saber elegir. Pero ahora es elegir entre 3 cosas que son malas. Malas todas, terribles todas, desgarradoras todas. Pero tenía que elegir. Y entonces entre las 3 dijo: me quedo con una, porque no voy a ser derrotado por los enemigos. No tampoco el hambre. Quiero caer en las manos de Dios. Si Dios me castiga, que sea Dios, no el hombre. Y eligió, dijo: no, pues en este caso 3 días de peste. Y 3 días de peste hubo en su reino, y 70 o 75,000 personas murieron en el reino durante estos 3 días. Eso es mucho fracaso, eso es mucha pérdida, pero había que elegir. Y él eligió entre las 3 la que consideró era la mejor. A veces a nosotros también nos toca que elegir entre cosas que ninguna nos gusta, pero hay que tomar una decisión para poder salir de una encrucijada, de un momento triste o doloroso o difícil, y para poder obtener
la soñada victoria, como en este caso, la victoria y volver a recuperar la armonía con Dios, armonía que se había perdido. Yo creo que hemos terminado con esto y hemos podido llegar hasta sus hogares con esta reflexión. Sí. Uno no siempre es consciente de que tiene que aprender a elegir. Y siempre habrán situaciones en las que nos veamos en la necesidad de hacerlo. Situaciones buenas y situaciones malas, pero siempre habrá que elegir. Que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para hacerlo. Dios les bendiga a todos, muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en este consejo de Dios. Hasta pronto.